Capítulo 9, Ikakeya. 2 días antes del encuentro con Kage. Moriyasu se desplazaba con determinación por el sendero rumbo a la aldea de Tawara, su atención fija en las primeras señales del pueblo que emergen en el horizonte. A medida que se aproximaba, una sensación de inquietud se adueñaba de él. Un viento inusualmente fuerte sacudía las ramas, y en un arrebato, arrancó su sombrero, enviándolo a volar hacia la espesura. Inicialmente, pensó que el viento no era más que una ráfaga pasajera, sin embargo, pronto se percató de que los acontecimientos eran presagio de algo más profundo. Los kami del aire estaban revueltos, incitados por una fuerza invisible hacia un frenesí caótico. Acto seguido, la lluvia hizo su aparición, primero discreta, luego implacable, empapando la tierra y su atuendo en cuestión de momentos. Remolinos de polvo se elevaban, tomando forma ante sus ojos. Con cada paso que daba, Moriyasu se sumergía más en el corazón de la tormenta que lo desafiaba a seguir adelante. Pero lo que verdaderamente lo desconcertó no fue la vehemencia de la tormenta, sino la reacción de los kami, que parecían resentirse ante sus intentos de calmarlos, como si su mera presencia perturbara el equilibrio natural. En un acto desesperado, Moriyasu se aferró a su collar de cuencas, un talismán de oraciones y súplicas. Cerrando los ojos, invocó asistencia con fervor. De las cuentas brotó una energía vibrante, desplegando un halo celestial que se abría paso entre las sombras tormentosas. Las esferas se iluminaron, convirtiéndose en faros de luz desde los cuales los espíritus elementales surgieron como destellos radiantes. Los kami se manifestaron uno tras otro, cada uno desplegando su poder en defensa de Moriyasu. El espíritu de fuego envolvió su cuerpo con una llama protectora contra el viento, el de aire desvió las brisas con sus ráfagas, el de agua apaciguó las corrientes amenazantes, y el de tierra lo ancló con su inmutable solidez. De repente, los espíritus hostiles cesaron su asedio y se dispersaron, obedeciendo a un mandato invisible. Exhausto, Moriyasu se arrodilló en el suelo mojado, luchando por recuperar el aliento y reponer sus energías. La tensión que había saturado el ambiente se disipó, dejando tras de sí un silencio desolador, roto únicamente por el eco distante del viento y la lluvia. Al adentrarse en la aldea post-tornado, Moriyasu contempló atónito la devastación. Las chozas, antes humildes, ahora estaban desgarradas, retorcidas por la furia de un titán. Avanzó con precaución por las calles, su corazón se encogió ante la visión de los escombros entrelazados con los cuerpos de los aldeanos, marcados por una aflicción desconocida, sus pieles erizadas de erupciones y úlceras. Descubrió a un anciano atrapado bajo los restos de su hogar, su figura frágil apenas distinguible entre las vigas rotas. Movido por un impulso compasivo, Moriyasu lo liberó y lo llevó a la única estructura que aún se mantenía en pie. Allí, con destreza, encendió un fuego que iluminó y calentó el espacio. Acomodó al anciano contra la pared, brindándole confort en medio del caos. A pesar del estado de confusión y debilidad del anciano, percibió que seguía hablando en voz baja, como si estuviera sumido en un trance. Entre los susurros indescifrables, logró captar una frase clara y definida: Kuro no Isayaheki. Moriyasu repitió las palabras Kuro no Isayaheki, y una chispa de reconocimiento iluminó los ojos del anciano. Al encontrar a alguien que comprendía sus palabras, una sonrisa de alivio se dibujó en su rostro marcado por el sufrimiento. El anciano extendió una mano temblorosa y tocó la mejilla del samurái con cariño. Taki, hijo mío, has vuelto, murmuró con voz débil pero llena de afecto. Taki no está aquí, soy Moriyasu, respondió con gentileza, aunque sabía que el anciano no lo entendía. El anciano tosió repentinamente, una tos áspera y dolorosa que le sacudió el cuerpo con violencia. Un líquido oscuro y espeso, mezcla de bilis y sangre, brotó de sus labios entre convulsiones. Alarmado por la gravedad de la situación, el samurái le ofreció rápidamente agua fresca de una de sus vasijas. Toma, bebe un poco, te ayudará, dijo con voz preocupada mientras sostenía la vasija cerca de los labios del anciano, esperando que el líquido fresco pudiera calmar su malestar. Con voz débil pero firme, el anciano dijo: Taki, hijo mío, Kuro no Isayaheki, la salva negra, debes encontrarla. Salva negra. ¿Es eso lo que necesitamos para que este mal no se extienda a otras aldeas? El anciano asintió débilmente. La salva negra es nuestra única esperanza.
Pero, ¿dónde podemos encontrarla?, preguntó con urgencia. El anciano, con la mirada perdida en la distancia, respondió con voz entrecortada: la salva negra crece en un lugar especial. Al norte de la aldea, hay un río que serpentea entre los árboles. Detrás de una cascada en ese río, en el corazón del bosque, encontrarás la flor que buscas. Moriyasu asintió, captando la importancia de las palabras del anciano. Me pondré en marcha de inmediato para encontrarla, tú descansa, dijo con determinación. El anciano sonrió con satisfacción, sintiendo el orgullo de haber podido transmitir el mensaje a su hijo. Ve, hijo mío, confío en ti, dijo con ternura, su voz apenas un susurro. Cerró los ojos lentamente, una paz serena descendió sobre él. Con su último aliento, murmuró: Taki, te quiero. Y así, en el silencio de la choza iluminada por el débil resplandor del fuego, el anciano partió hacia el más allá, dejando atrás el sufrimiento y el dolor que había marcado su vida. Moriyasu se quedó un momento en silencio, ofreciendo una breve oración por el alma del anciano. Al salir de la choza, se encontró con el panorama desolador. Caminó entre las calles y los escombros, sin embargo, su determinación se vio interrumpida por una escena inquietante. Yacía el cuerpo de un samurái, su figura inerte testigo de la batalla que había tenido lugar. A su alrededor, dos hombres a pie, vestidos con ropas oscuras lo rodeaban en un gesto de respeto y luto. Pero lo que más le impactó fue la presencia imponente de un samurái montado, cuya armadura irradiaba una presencia espeluznante. La protección era una obra maestra de intimidación y poder. Hecha de metal pulido, de tonalidades oscuras entre negros y grises. Cada pieza estaba adornada con intrincados diseños grabados. Las sombreras se alzaban como alas de un pájaro de guerra, mientras que el peto y las grebas estaban decorados con motivos que evocaban la ferocidad de un demonio en combate. Su casco, en forma de cuernos afilados, ocultaba su rostro bajo una máscara blanca como la luna, exhibía una expresión grotesca con ojos huecos y bigotes pálidos que se retorcían con malicia. La figura del samurái era espeluznante, su aura envolvía el lugar como una neblina opresiva, infundiendo temor incluso en el más valiente de los corazones. Con movimientos deliberados y llenos de malicia, el guerrero desmontó su caballo junto al samurái muerto en el suelo. Con un gesto práctico, desenvainó su espada y comenzó a decapitar al cadáver, mientras uno de los hombres recibía la cabeza ensangrentada y la guardaba en una bolsa con desapego. Las cosas no estaban bien. Debía moverse deprisa, alejarse de estos hombres y conseguir la salva negra. Se alejó sigilosamente y se sumergió nuevamente en el Isawamori. Con la noche acechando, su deber era alcanzar la cascada antes de que la oscuridad lo envolviera por completo. Continuó su camino, enfrentando los desafíos del bosque con la esperanza de encontrar la cura que salvaría a los pueblos de la plaga devastadora. Finalmente, el sonido del agua se hizo más prominente a medida que se acercaba al río. Al llegar a la orilla, evaluó el curso, sintiendo el poder del agua que fluía con determinación en dirección opuesta. Recordó las palabras del anciano y decidió seguir en contra de la corriente, confiado en que lo conduciría hacia la cascada que buscaba. Avanzó a lo largo de sus márgenes, sorteando rocas con destreza. Cuando la niebla repentinamente comenzó a envolver el paisaje. La humedad en el aire se intensificó, impregnando sus sentidos con el olor fresco de la naturaleza. A medida que apresuró su paso, el sonido de la cascada se hacía más audible, atrayéndolo con su llamado melodioso. Se sintió emocionado ante la proximidad de su objetivo. De repente la niebla comenzó a dificultar su visión, ocultando las orillas del río y los posibles peligros que pudieran acechar en la penumbra. El samurái se sentía como si estuviera atrapado en un sueño, donde las formas se difuminan y se desvanecen a su alrededor. El rugido de la cascada resonaba en el aire, un sonido ensordecedor que llenaba el claro con su poderosa presencia. Se detuvo un momento para contemplar la majestuosidad de la caída de agua, que se precipitaba desde lo alto de los acantilados envueltos en la bruma. Las aguas turbulentas golpeaban las rocas con furia, creando un velo de espuma blanca que se elevaba en el aire antes de disiparse en la niebla circundante. Entre las grietas de las rocas y la vegetación que rodeaba la base de la cascada, buscó con la mirada alguna pista de la flor. Se acercó con cuidado, sorteando el suelo resbaladizo. Examinaba cada rincón, cada sombra, cada movimiento.
Observó con atención una cavidad oculta tras el manto cristalino. Era una abertura no muy grande, apenas unos pocos metros de ancho, pero lo suficientemente amplia como para albergar algo más que las rocas húmedas y el musgo. Se adentró en la cueva y a medida que avanzaba, las sombras se cerraban a su alrededor, envolviéndolo en la oscuridad de la gruta. Cerró los ojos y recitó una antigua invocación al Kami del fuego, pidiendo su ayuda. Sintió un cálido resplandor llenar el espacio a su alrededor, disipando las sombras y revelando los rincones ocultos de la caverna. Con la luz dorada que emanaba de su invocación, exploró la cueva con renovado fervor. Pronto, sus ojos se posaron en un rincón, donde las flores de pétalos amarillos y negros brillaban como pequeñas joyas entre las rocas. Con precaución y delicadeza, cortó solo lo necesario, dejando que las demás flores sigan creciendo en su entorno natural. Guardó las muestras con cuidado en su estuche, decidido a llevarlas de regreso para iniciar la búsqueda de una cura contra la plaga que asolaba el bosque de los Isagua. El amanecer teñía el cielo de tonos púrpuras y dorados mientras Moriyasu emergía de aquel oscuro túnel. El viento comenzó a mecer las ramas de los árboles, mientras que las aguas del río parecían cobrar vida, vibrando con una energía pacífica. Cerró los ojos y se sumergió en la conexión con los espíritus, permitiendo que su mente se abriera a sus mensajes. Una brisa suave acarició su rostro, llevando consigo susurros que hablaban de caminos ocultos y destinos inciertos. En el reflejo del agua, vislumbró sombras y formas que se desvanecían rápidamente, como destellos de una verdad que se le escapaba. Los kami transmitían visiones, como si hablaran en un lenguaje de símbolos y metáforas. Finalmente, una imagen se cristalizó. Eran dos jóvenes navegando sobre un gran lago. Y uno de ellos abrazaba a una pequeña bebé con ternura. Entendió que los espíritus querían decirle algo, quizás esas personas en la pequeña balsa necesitaban ayuda. Con el paso de las horas marchó pensativo sobre las imágenes y las preocupaciones que le habían transmitido los espíritus. A medida que el día se desvanecía, el crepúsculo tejía su manto estrellado sobre el mundo. Moriyasu, manteniendo su resuelto ímpetu, aceleró su marcha bajo la bóveda celeste que ahora se adornaba con destellos de luz astral. Pronto, sus ojos se posaron en la silueta de un antiguo puente, una estructura de madera y piedra que se erguía como un testigo silencioso del paso del tiempo, integrándose perfectamente en la tapetería natural del bosque. Al acercarse, pudo distinguir una pequeña comitiva que lo cruzaba comandada por un samurái elegante, escoltado por hombres armados con yaris y antorchas. En el centro del grupo, destacaba un guerrero samurái con sus daimyo en la cintura. Intrigado por la presencia de la comitiva, decidió seguirlos, ocultándose entre los árboles para no ser visto. No era habitual encontrar a gente importante viajando de noche en aquellos parajes, y su curiosidad lo impulsaba a descubrir quiénes eran. La comitiva no siguió el camino principal por mucho tiempo, en cambio, se internó en la espesura viajando por un sendero abandonado, desapareciendo de la vista de Moriyasu. Tras un corto trayecto, llegaron a lo que parecía ser un campamento, donde unos vagabundos habían establecido su refugio. Reconoció de inmediato que se trataban de los mismos hombres de Tabuara. El líder de los Ronin se adelantó con una reverencia respetuosa, manteniendo la cabeza ligeramente inclinada en señal de deferencia. Era un Hatamoto, un samurái de alto rango, con una mirada penetrante y suspicaz, escrutó el campamento con detenimiento. Sus ojos recorrieron el área en busca de alguna señal de lo que buscaba, pero no encontró rastro alguno. Frunció el ceño, evidenciando su creciente impaciencia, y se dirigió al líder de los Ronin con voz firme pero medida. ¿Dónde se encuentra la niña?, inquirió, su tono dejando claro que esperaba una respuesta rápida y satisfactoria. Uno de los hombres del campamento entregó una bolsa que había sido preparada previamente. Con una reverencia respetuosa la extendió hacia el Hatamoto. «Mi señor», comenzó el Ronin con voz grave y solemne, «aquí está el responsable del fracaso, en el intento de recuperar a la niña». El Hatamoto observó la bolsa con desdén, su expresión impasible bajo el brillo de la luna. «No necesito ninguna cabeza», gruñó con voz fría. Una oleada de ira y frustración recorrió al líder de la comitiva, pero sabía que no podía desafiar abiertamente al Hatamoto. Sin embargo, su voz resonó con un tono amenazante mientras respondía, «La encontraremos, pero necesitamos más tiempo». El Hatamoto dejó escapar un suspiro de exasperación,
su mano aferrando con fuerza el mango de su wakizashi. No tengo tiempo, rugió, su voz resonando en la quietud de la noche. El Yojimbo, indignado por la insolencia del Ronin, actuó con rapidez y precisión. Con un movimiento ágil, lo derribó al suelo, dejando claro quién tenía el control de la situación. Antes de que los hombres del Ronin pudieran reaccionar, el Yojimbo desenvainó su katana, dejando en evidencia su destreza y talento. El líder de los Ronin, con una expresión mezcla de sorpresa y temor, observó desde el suelo con cautela. Me quedaré y guiaré a los hombres, declaró el Hatamoto con voz firme y contundente. Encontraremos a la niña, o todos tus hombres sufrirán el mismo destino. La gravedad de las palabras del Hatamoto resonó en el campamento, creando un silencio tenso y cargado de amenaza. Los vagabundos asintieron en señal de sumisión, conscientes de las consecuencias de no cumplir con el ultimátum. Moriyasu, oculto entre las sombras, percibió que el peligro se intensificaba. Las visiones de los espíritus le revelaron la importancia de la bebé que los jóvenes sostenían en el lago. Con esta nueva comprensión, Ikakeya Moriyasu sintió la responsabilidad de intervenir y ofrecer su ayuda. Su instinto le decía que la niña era clave en los acontecimientos venideros y que protegerla era ahora parte de su destino.